Hola y bienvenidos a The Crying Orc, un podcast de black metal. En esta ocasión les traigo una reseña de un disco que me he quedado impactado, me he quedado deleitado. Estaba esperando con muchas ansias este disco porque desde que supe las noticias al respecto, porque sus previos lanzamientos han sido increíbles. Sin embargo, creo que en este momento han llegado a pasar toda barrera, todo límite. Estoy hablando de la banda canadiense Unrequited o Unrequited. Este es un black metal atmosférico, sinfónico y post-black metal, ¿no? Atmospheric, symphonic, post-black metal. Um, Tiene ciertos rasgos también de post-rock y depresivo en algunos casos también, ¿no? Es decir, es toda una mezcla de lo que se considera hoy en día el post-black metal, pero con toques atmosféricos y sinfónicos. Bueno, vamos a verlo. Unrequited viene desde Canadá, como ya lo hemos mencionado. Ha pasado a lo largo del tiempo por varias disqueras. Este último disco se está lanzando por medio de Northern Silence Productions, gran disquera alemana, ya lo hemos mencionado anteriormente. Y ese álbum se llama Empática. Empática nos muestra todo el color que tiene esta banda, ¿no? Y nos muestra exactamente la gran mezcla de subgéneros y estilos que tiene en su composición. Esta banda está conformada por dos miembros, The Ember y The Ash. Ellos por muchos años han estado mostrando diferentes proyectos musicales y Unrequited es sin duda su mayor exponente, diría yo. Este álbum en particular logra su cometido, que creo que es el cometido de todo tipo de lanzamiento, que es el hecho que se te quede en la mente por mucho rato y te deleites con la creación musical que los artistas logran conseguir. En este caso no hay una excepción, es sin duda majestuosa la composición y todo lo que tiene por dentro. Um, Desde la portada misma, uno comienza a ver estos colores que te llaman la atención y bueno, vemos unas montañas, unos espíritus a lo largo de las montañas como iniciando el camino, unas rocas voladoras o que están cayendo, pero se ve un camino misterioso y los colores como llaman, ¿no? Los espíritus yendo hacia la montaña y demás. Desde ahí ya nos parece interesante el arte mismo, cómo llama la atención, así que eh, uno diría, bueno, ojalá que la música pueda complementar o sea proporcional a la calidad de la portada, y en este caso lo es. El primer track con esos teclados sinfónicos nos prepara junto con el artwork, como ya lo he dicho, con ese especial artwork, lo que será este viaje, porque me parece que es un viaje increíble lo que se viene. Es un viaje sin igual. Cada vez que hablo de música y trato de explicar un poco lo que es un álbum en su totalidad, yo me quedo con esa palabra, es un viaje, ¿no? En este caso me parece que es un viaje intempestivo por las montañas espectrales, ¿no? Estos espectros que vemos ahí iniciando el camino. Uh, Desde que iniciamos el álbum, seguimos con esas melodías suaves y nostálgicas. Es un track instrumental el cual nos está preparando este viaje misterioso y sin igual. Eh, ese, ese, esa emoción que uno siente al momento de escuchar ese instrumental eh, te va preparando para todo lo que se viene. Algo épico sin duda, ¿no? Guitarras distorsionadas con toques sinfónicos y sintetizadores melancólicos. Uh, Claramente cuando vamos avanzando por este álbum y pasamos ese instrumental de bienvenida, se puede escuchar ese tempo del post-black metal característico, ¿no? Ese estilo post que tiene, con transiciones llenas de versatilidad, progresiones en capas. A lo lejos podemos escuchar esas voces de angustia y dolor enterrados en la mezcla y acompañados de armonías inspiradoras y positivas. Yo diría que este es uno de los matices que tiene, ¿no? Como en la mezcla la voz se encuentra opacada, pero no de una manera mala, al contrario, de una manera muy positiva, pero se encuentra detrás de, dejando que toda la instrumentación
prevalezca y nos muestre la gran calidad del músico en este caso. Me atrevería a decir que es casi hasta cinematográfica, como si fuera el soundtrack de una película. Las partes instrumentales son totalmente de otro mundo, en compañía de esas guitarras con distorsión y la típica batería progresiva del post-black metal, ¿no? Con un bass drum sin parar. Es decir, lleva toda la música de gran manera acompañada. Logran una fusión muy especial. Eh, Siguiendo y acompañando el son, vamos por este viaje, ¿no? Por el sendero nos encontramos con la parte más dura del disco, siendo el siguiente track, que es Crystal Cascade, que es mi track favorito. Es un excelente ejemplo de la sinergia y fusión entre el black metal, el symphonic, atmospheric, el post-rock y el post-black metal. Encontramos una diversidad gigantesca de estilos dentro de esta composición. En cada track vamos a ir escalando poco a poco, progresivamente, viendo todas las capas, todos los matices, todos los colores. Um, Esos toques sinfónicos a lo largo de todo el álbum que acompañan esta creación de una manera magistral. Está ejecutado y organizado en tal manera que uno lo ve como si fuera... se han tomado su tiempo de pensarla bien e insertar exactamente cómo va a ir mezclado cada instrumento en cada parte. Es brutal la manera como ha sido organizado todo e implementado, ¿no? Una felicitación a los artistas. Este es de verdad una gran composición. Me he quedado impactado totalmente. ¿Qué decimos de los sintetizadores? Me parece, como lo mencionaba antes, insertados con una exactitud milimétrica, un sentimiento milimétrico, ¿no? O sea, logrando darle esa estructura musical un valor agregado, ¿no? Capas de perfección sonoras. Um, ¿Cómo se podría resumir este álbum? Eh, es lo que es, melodías hermosas, ¿no? Melodías hermosas que abundan en todas partes de la composición, al punto en el que dejan al espectador abrumado totalmente y de una manera sin igual, tocando el excitamiento sonoro. Sus oídos no van a parar de deleitarse, de verdad. Pocas veces un álbum logra pegarte de estas maneras únicas, ¿no? En las que llega el punto de conmoverte y hacerte sentir. Y eso es lo que buscamos en la música, eso es lo que buscamos en cualquier tipo de composición musical, sin importar el género, sin importar el estilo. Lo que más buscamos es el hecho de la transmisión de efectos, de energía, de sensaciones, de emociones. Eso es lo que es la música. Eso es lo que uno busca y eso es lo que uno siente en el momento de oír algo nuevo, oír una nueva creación, despegar de su realidad, apartar los problemas por un momento, escaparse y verse envuelto en este manto musical separado de toda realidad y enfocándose en lo que el artista quiere que escuchemos, ¿no? Lo que más resalta es la manera de cómo todos los elementos han sido acoplados y organizados, logrando esa excelencia musical, ¿no? Eh, la orquestación y el arreglo musical lo son todo. La manera como ha sido todo mezclado, no me canso de decir, es perfección absoluta. El valor que le han dado al sonido es verdaderamente orgánico y hermosamente texturizado, teniendo la audiencia sumergida en esta atmósfera caleidoscópica. Esa es una gran manera de ponerlo, ¿no? Un caleidoscopio de emociones y sonidos. Me quedo sin palabras para poder describir cuánto es lo que evoca y significa este álbum. Cada paso por cada track es una aventura totalmente distinta en la cual seguimos subiendo y subiendo y subiendo por las montañas. No me canso de decirlo, gran composición y sobre todo yendo track tras track, vemos cómo la calidad de los artistas y su versatilidad con los instrumentos se ve reflejada, ¿no? Como vamos subiendo en cada canción al máximo podemos ver todo lo que el artista ha hecho durante toda su vida. Y es decir, mejorar con el tiempo
e ir tratando de evolucionar y a la vez lograr esa perfección que muchos no pueden alcanzar, pero en este caso me parece que lo logran de una manera totalmente exitosa y satisfactoria, ¿no? Um, Mis tracks favoritos terminan siendo Everwinter y Crystal Cascade. Ambos comenzando con un tema instrumental, entrando con voces también y centrándonos mucho en lo que es la guitarra con las voces y los sintetizadores. Los keyboards son algo muy especial, totalmente sinfónicos, llevan esa mezcla de atmosférico con sinfónico a un nuevo nivel. Todo se acopla de maravilla. Es una gran fusión, es una gran fusión, es una gran sinergia de sonidos, es una gran demostración de lo que es la evolución dentro también del black metal. Mucha gente puede decirme y mucha gente puede comentar, hey, esto de aquí no necesariamente es lo que el black metal es. Es verdad, el black metal creado en los 80s y consolidado en los 90s tiene un símbolo muy opuesto a lo que es este álbum, ¿no? Porque aquí estamos hablando mayormente de post-black metal. Es un estilo que se creó mucho después. Sin embargo, las raíces pueden estar ahí en el fondo, porque esto de aquí es una influencia de lo que ya existía, adaptándolo con la modernidad de nuestra época. A mí particularmente puedo escuchar desde Satanic Warmaster hasta Unrequited, no tengo problema de escuchar desde Bathory en sus inicios hasta Alcest y demás. Me encanta Sargeist, Orna y demás grupos que son totalmente crudos y fríos y a la vez puedo disfrutar y totalmente quedarme perplejo por una creación como este álbum, ¿no? No es que me que, que diga que porque no es true o no es de tal manera no es aceptado. No, yo no me quedo en ese tipo de barreras y prejuicios obsoletos, ¿no? A mí me encanta la música y acepto cuando algo tiene una calidad que sobresale, una calidad en la que se ve un esfuerzo magno por parte del artista. Y este caso no es la excepción. En este caso me parece que sobresale totalmente. Es un disco que de principio a fin nos va a pegar muy duro. Nos va a pegar muy duro en todo el sentido de lo que es las emociones, en todo el sentido de lo épico que es y en todo el sentido del nivel que alcanza en ese clima que se crea con esta atmósfera misma. Eh, ¿Qué tal sentimiento melancólico y nostálgico que produce? Yo, al momento de escuchar este álbum e ir poco a poco por él, mm, claramente he sentido por momentos como si estuviera escuchando el soundtrack de una película. Y luego volvemos a lo que es un post-black metal atmosférico y sinfónico a la vez, ¿no? Y terminamos con un broche de oro también, con algo instrumental de gran calidad que fácilmente podría estar en los créditos de una o en el soundtrack de una película de aventura conocida, épica, etcétera, de fantasía, ¿no? Este es el quinto disco de esta banda. Sus discos anteriores pueden revisarlos, son muy buenos también. Sin embargo, creo que en este disco, vuelvo a mencionarlo, han alcanzado niveles excepcionales de grandeza. Niveles excepcionales de grandeza. La banda se denomina de un modo depresiva e inspiradora, ¿no? Y eso es lo que es de algún modo. Tiene cierto grado de depresivo, nostálgico, melancólico, sin embargo también tiene un lado muy grande que lo acoge totalmente, que es el lado inspirador, positivo, uplifting, ¿no? Un sonido uplifting que prosigue de esa manera progresiva con todos los instrumentos, batería, guitarras, voces dentro de detrás, sintetizadores, keyboards y demás. Qué buen disco. Me he quedado totalmente perplejo. Pocas veces puedo decir que un disco logra satisfacerme de esa manera sin necesidad de empalagarme y sin necesidad de saturar. Sin necesidad de saturar digo porque muchas veces los sintetizadores, los keyboards pueden saturar de esa manera. Pero en este caso me parece que han sido sobrellevados e implementados y ejecutados de una manera magistral. No me canso de elogiar a los artistas, creo que se han pulido totalmente, creo que vale la pena todo el trabajo que han realizado durante esos 4 álbums y EPs anteriores,
para llegar a este momento, ¿no? Me atrevería a decir que definitivamente va a estar considerado dentro de los mejores álbums de este año. Sin embargo, falta mucho todavía. A causa del virus, obviamente, también tenemos un retraso en muchos releases, o tal vez algunos no han sido lanzados de la manera como iban a ser lanzados. Pero este, sin duda, en lo que va del 2020, está ahí en mi top 10, definitivamente. No tiene, no tiene excepción. Está ahí puesto totalmente, ¿no? Este álbum y esta banda va dirigida para fans, si no conocen la banda y quieren saber algo parecido para tener una idea de qué es lo que esperan, ¿no? Si han escuchado la banda Violet Cold, Headed War, Sorrow Plagues, Alcest mismo, Sky Forest, Harakiri for the Sky, entre otras, ¿no? Ese es el sonido más o menos al que va, esa es la tendencia, el estilo a lo que va. Um, ¿Qué más decir de este álbum? Eh, Esperen lo más grande. Y si están esperando algo grande, créanme que van a quedar sorprendidos por cuánta grandeza puede haber dentro de una composición. Eh, Muy a gusto, muy satisfecho con lo que he escuchado en este álbum. Um, Me ha impactado brutalmente. Me ha impactado de una manera que ese sabor de lo que he escuchado va a permanecer en mí por bastante tiempo. Y bueno, es un álbum que definitivamente debería ser parte de su colección si es que están muy metidos en lo que es el black metal atmosférico y sinfónico, junto con post black metal, ¿no? Y un poco de post rock, instrumentales, etcétera. Así que nada, espero que esta reseña les haya sido útil. Si les es posible y también si lo desean, por favor, denle soporte al artista, a la disquera, ya que de esa manera es como los artistas siguen teniendo un empuje al momento de lanzar nuevos discos y demás. Yo desde esta humilde tribuna trato de esta pequeña ventana, trato de realzar un poco ese conocimiento y tratar de esparcirlo hacia el mundo entero para que más gente pueda conocer tales bandas que vale la pena que conozcan y que tal vez de la manera normal no tendrían acceso a. Así que pongo este disco en su vitrina para que tengan acceso a él. Voy a poner los discos en la descripción si es que alguien se desea adquirir uno de los discos de vinilo, CD, cassette o demás. También pueden comprarlo por digital. Y no se olviden también de seguir al artista en sus redes, la disquera, y también me pueden encontrar en todas las redes disponibles, incluyendo las plataformas digitales de podcast. Esto ha sido The Crying Orc, un podcast de black metal. Nos estaremos viendo en el siguiente video, en el siguiente podcast. No se olviden de enviarme todo tipo de comentarios, sugerencias, críticas también y cualquier tipo de información sobre cualquier otro video posterior que se quiera realizar. Ya nos vemos pronto. Disfrútenlo.